Hola compañeros docentes, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente los saludo desde su canal Educa con TIC 2.0. En esta ocasión vamos a abordar la tercera parte del análisis del nuevo modelo educativo 2016 y los elementos que lo conforman. Vamos nuevamente a revisar el esquema que hemos estado analizando durante las últimas 2 semanas. Y bueno, los siguientes aspectos a estudiar son los contenidos a partir de su base epistemológica, es decir, a partir de los conocimientos esenciales que se integran en el currículo educativo. Respondiendo a la pregunta ¿qué enseñar? El enfoque competencial de los contenidos, mismos que están insertos en los programas de estudio. El siguiente punto será la teoría educativa, vinculada con la planificación y la acción. Por tanto, la teoría educativa es el conjunto sistemático de conocimientos que procurarán la mejora de la práctica educativa mediante determinadas normas de acción para la práctica del docente, es decir, para llevar a cabo una metodología de enseñanza. Por tanto, respondiendo a la pregunta ¿cómo y con quién se aprende? Es decir, todo lo que está implícito dentro de nuestra práctica pedagógica. Y en vinculación con la planificación y la acción, pues si no hay una planificación adecuada, no puede haber, por lo tanto, una práctica pedagógica pues correcta. Por tanto, la planificación responde a las siguientes preguntas: ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? Y cómo se desarrollarán las actividades tomando en cuenta los recursos materiales disponibles. Y finalmente, qué, cuándo, cómo y con qué el docente debe evaluar los aprendizajes. Por lo tanto, en conjunto, estos tres aspectos determinan lo que realmente sucede en las aulas. Y bueno, trasladándolo al contexto real del nuevo modelo educativo 2016 y bueno, a los aprendizajes clave como tal, pues vamos a ver entonces y a identificar en el menú superior que hemos revisado con anterioridad el segundo aspecto, que es el currículo. Entonces vamos a revisar este apartado, que es el diseño curricular, posteriormente vinculándolo con el esquema anterior y respondiendo a la pregunta ¿para qué se aprende?, los contenidos y la pedagogía. Por lo tanto, este diseño curricular, a partir de las necesidades educativas de las nuevas generaciones de mexicanos, así como las necesidades también de capacitación y formación de los docentes. Por tanto, algunos de los aspectos que tuvieron particular importancia en este diseño de currículo o diseño del presente currículo para la elaboración de los programas de estudio que lo integran son los siguientes elementos. Primeramente, este currículo es inclusivo y se estructura para facilitar la existencia de sociedades más justas e incluyentes. Es decir, se hace pues una adecuación de los planes y programas para atender distintos contextos y situaciones de aprendizaje, problemáticas o situaciones de vulnerabilidad. Posteriormente, se integran las habilidades socioemocionales y como tal este aspecto atiende la recomendación de que el currículo ha de desarrollar en cada estudiante tanto las habilidades tradicionalmente asociadas con los saberes escolares como las vinculadas con el desempeño emocional de los niños y niñas. Posteriormente se integra lo que es la relación global local y de esto se deriva la responsabilidad que el currículo debe ofrecer espacios de flexibilidad a las escuelas para que éstas hagan adaptaciones en contenidos que convengan específicamente a su situación regional o local. Y finalmente, este diseño curricular se elaboró con base en algunos criterios del INE
en donde se definió un conjunto de atributos que debe tener en cuenta y que serán indicativos para la evaluación que haga dicho instituto del plan y los programas de estudio para la educación básica que emita la Secretaría de Educación Pública. En ese sentido, la SEP tuvo en cuenta algunas cualidades o atributos que cumplen la función de analizar los propósitos del diseñador como del evaluador curricular, y estos atributos pues se detallan a continuación. Como tal, pues la relevancia como cualidad que consiste en la capacidad del currículo de atender a los fines sociales de la educación. El segundo pues es la pertinencia y se observa cuando los planteamientos curriculares atienden las características y necesidades biopsicosociales. Posteriormente, la equidad, que es la cualidad del currículo que está estrechamente relacionada con la relevancia y pertinencia en la educación. El siguiente aspecto es la congruencia interna, es decir, la consistencia, convergencia, permanencia y relación de los planteamientos presentes en un objeto curricular. Posteriormente, la congruencia externa, que es la consistencia de los fundamentos centrales de los objetos curriculares, como pueden ser los planes y programas de estudio de estos niveles que componen la educación obligatoria. Y finalmente, la claridad, que es la consideración de las necesidades de los usuarios de los objetos curriculares. Entonces, todo esto se reduce en los parámetros que dan forma al currículo y estos están determinados por las siguientes preguntas. ¿Para qué se aprende? ¿Cómo y con quién se aprende? ¿Y qué se aprende? Esto es el fundamento de o los parámetros en los que se basaron los diseñadores curriculares para poder responder a las necesidades de la población. Entonces, ustedes lo leen desde la relevancia, la pertinencia, la equidad, la congruencia, y tanto interna como externa, y la claridad, todo esto se verá reflejado en cada uno de los elementos que hemos venido revisando que componen al currículo educativo. Vamos a abordar ahora el siguiente punto. Y ya entrando en materia de el perfil de egreso. ¿Para qué se aprende? ¿Para qué los niños cursan toda la educación básica y qué finalidad tiene para su desarrollo personal, social y cognitivo? Por tanto, vale la pena mencionar que este perfil de egreso de la educación básica o como tal de un nivel educativo define el logro que un estudiante debe alcanzar al término de ese nivel propiamente y lo expresa en determinados rasgos o rasgos deseables. Por lo tanto, dicho logro no es el resultado del trabajo del estudiante al final del trayecto, sino el resultado de su aprendizaje progresivo a lo largo de los niveles educativos previos. Es decir, que siempre para poder desarrollar estos rasgos es importante que se revise esta escalera del conocimiento o esta trayectoria curricular en donde el niño tiene que ir desarrollando determinados conocimientos, habilidades y actitudes, así como también ciertos valores para alcanzar el logro educativo. Por lo tanto, en el caso de la educación básica, pues el perfil de egreso se corresponde con los 11 rasgos. Entonces vamos a ver el sentido de este esquema. Alcanza dichos rasgos deseables. Es decir, inicia desde educación preescolar con determinados rasgos, después sigue a la primaria, logrando estos rasgos ya puede ingresar a la primaria y logrando los rasgos del perfil de la educación primaria, pues se integra a la educación secundaria, de donde también egresa con esos determinados rasgos. Por tanto, en este sentido, alcanzar dichos rasgos deseables es un asunto multifactorial, pues el estudiante como responsable de su propio aprendizaje, todos los profesores que lo acompañan a lo largo del trayecto educativo y los contextos sociales y familiares en los que se desenvuelve el estudiante, pues influyen de forma positiva o negativa en el logro del perfil de egreso. Y bueno, estos 11 rasgos son los siguientes. Se comunica con confianza y eficacia.
fortalece su pensamiento matemático, gusta de explorar y comprender el mundo natural y social, desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas con creatividad, posee autoconocimiento y regula sus emociones, tiene iniciativa y favorece la colaboración, asume su identidad, favorece la interculturalidad y respeta la legalidad, aprecia el arte y la cultura, cuida de su cuerpo y evita conductas de riesgo, muestra responsabilidad por el ambiente y finalmente emplea sus habilidades digitales de manera permanente. Estos rasgos del perfil de egreso son por cada nivel, es decir, estos mismos rasgos los va a desarrollar en preescolar, posteriormente en primaria y después en secundaria. Obviamente cada uno de estos rasgos están adecuados al nivel propiamente para el que están diseñados. Asimismo, cada uno de estos 11 rasgos se alcanzan a través de las asignaturas. Por ejemplo, aquí se menciona, utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia y respeto y seguridad. Así es por cada uno de los rasgos y lo vamos a ver posteriormente en el mapa curricular, que es otro de los elementos del currículo. El siguiente aspecto son los contenidos. Es decir, que estos contenidos tienen una base epistemológica en donde reitero que tienen pues relación con los conocimientos básicos y universales con los que todo niño que egresa de la educación básica debe desarrollar. Por lo tanto, en estos contenidos se va a responder a la pregunta ¿qué enseñar? Y bueno, como les comenté, pues son los contenidos que universalmente han de aprender todos los alumnos de una nación. Es decir, que estos contenidos son un tema de debate permanente, pues estos contenidos universales pueden variar de contexto en contexto y de país a país. Por lo tanto, se hizo una selección de contenidos básicos que integran este plan, que responde a los atributos expuestos en el documento denominado Fines de la Educación, que vimos en el primer video, en la primer videoclase, y al perfil de egreso ahí planteado. Y como se dijo antes, la selección de estos contenidos pues debe responder a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes mexicanos y con ello garantizar la educación integral de los mismos. Por tanto, una de las tareas clave para la construcción de este currículo ha sido identificar los contenidos fundamentales que permitan a los profesores poner énfasis para que los alumnos alcancen los objetivos de cada asignatura, grado y nivel, y con ello, pues gradualmente logren el perfil de egreso de la educación básica que vimos anteriormente. Y pues bueno, en el desarrollo de los contenidos se aplicaron 4 criterios que a continuación se describen. Primeramente, los contenidos tienen un enfoque competencial. Este enfoque competencial parte de la pregunta, ¿qué deben enseñar nuestras escuelas para responder a las necesidades de los estudiantes de la era del conocimiento, de la era de la información y propiamente del siglo XXI? Para llevar a cabo estos cambios a los contenidos, muchos países hicieron rediseños curriculares para lograr el desarrollo de las competencias y México pues no fue la excepción. En ese sentido, y ante tales circunstancias, los responsables de las políticas públicas educativas, tanto a nivel nacional como internacional, han planteado la importancia de que los sistemas educativos contribuyan a la definición de un futuro más balanceado y preparado para contrarrestar los continuos cambios y la incertidumbre que caracterizan a la sociedad actual, para favorecer el desarrollo de 3 aspectos fundamentales. El primero es la resiliencia para que los jóvenes sean capaces de salir adelante en un mundo estructuralmente desbalanceado, es decir, con tantos problemas, con tantos cambios, con tantas situaciones. Y el segundo aspecto es la innovación para que los jóvenes sean capaces de aportar valor al mundo, aún teniendo toda esta situación del desbalance en todas las problemáticas que mencioné anteriormente. Y finalmente la sostenibilidad para que los jóvenes sean capaces de mantener el balance ya propiamente del mundo.
Para lograr que los alumnos, por lo tanto, sean resilientes, innovadores y tengan valores que garanticen la sostenibilidad del mundo, se requiere que desarrollen un conjunto de competencias. Este conjunto de competencias requieren expresarse de forma que los profesores comprendan cómo han de apoyar a los alumnos a desarrollarlas y sobre todo que puedan verificar circunstancias particulares. Por ejemplo, la competencia comunicativa se manifiesta al hablar o al escribir y la competencia motriz al moverse. De ahí que un alumno pueda mostrar su nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia que se compone de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, estos conocimientos tienen gran valor en la sociedad actual y estos son de naturaleza disciplinaria, interdisciplinaria y práctica. Disciplinaria porque atienden a lo que es un conocimiento en particular, interdisciplinaria cómo se relaciona con otras disciplinas, valga la redundancia, y práctica es cómo llevan a cabo estas disciplinas e interdisciplinas y su relación entre ellas a la práctica como tal, a que se lleven a cabo y se ejecuten. Posteriormente, las habilidades, pues en la sociedad actual se requiere dominar un rango muy amplio de habilidades, no solo para conseguir el éxito académico, sino para desarrollar la curiosidad intelectual y otras destrezas cognitivas necesarias para aprender en el ámbito escolar y para seguir aprendiendo fuera de este. Por lo tanto, estas habilidades se clasifican en tres grupos. Las primeras son cognitivas y metacognitivas. Recordando que la habilidad es una destreza que tiene una persona para desarrollar determinada actividad. Por tanto, las habilidades cognitivas y metacognitivas son, en cuanto a la cognitiva, es la habilidad que tenemos todos para procesar o comprender determinada información y las metacognitivas son las habilidades que tenemos eh, para regular nuestro propio proceso de aprendizaje en función a nuestras necesidades de conocimiento. Con respecto a las habilidades sociales y emocionales, las primeras se enfocan a que cada persona establece relaciones sanas y constructivas con las demás personas y las habilidades emocionales son las que empleamos para regular nuestras propias emociones, es decir, nuestro autoconocimiento y la gestión de las emociones que sentimos en determinadas situaciones. Con respecto a las habilidades físicas y prácticas, son propiamente las que ejercitamos en habilidades y en actividades físicas que involucran nuestro cuerpo y las habilidades prácticas para llevar a cabo una actividad concreta. Por su parte, las actitudes y valores que se integran a los contenidos para el desarrollo de una determinada competencia. La primera se define como la disposición individual que refleja conocimientos, creencias, sentimientos, motivaciones y características personales hacia objetos, personas, situaciones, asuntos e ideas. Cabe mencionar que las actitudes son independientes de la personalidad y los valores y son más maleables, pues nosotros decidimos qué actitud tomar ante determinada situación. Con respecto a los valores, estos son elecciones que hacen los individuos sobre la importancia de un objeto o comportamiento según criterios que permiten jerarquizar la opción de unos sobre otros. Es decir, son decisiones y se trata de principios contra los que se juzgan las creencias, conductas y acciones como buenas o deseables o malas e indeseables. Algunas de estas actitudes son la adaptabilidad, flexibilidad y agilidad, mente abierta a otras personas, nuevas ideas, nuevas experiencias, curiosidad, mentalidad global, esperanza relacionada con el optimismo y la autoeficacia. Y finalmente, la proactividad.
Estas actitudes se desarrollan mediante procesos de exploración, experimentación, reflexión y diálogo en que los niños y jóvenes otorgan sentido y dan significado a sus experiencias y afirman y afinan lo que creen. Con respecto a los valores, pues son gratitud, respeto por sí mismo y por otros, en cuanto a la diversidad cultural, confianza en sí, en otros y en las instituciones, responsabilidad autorregulada, honestidad, sostenibilidad ecológica, justicia, integridad, igualdad y equidad. Por lo tanto, si un alumno desarrolla pronto en su educación una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende y luego desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es decir, que ambas van de la mano. Es mucho más probable que comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos para encauzar o propiciar el deseo de aprender, es decir, promover una educación en el gozo. Por lo tanto, se puede asumir que los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores tienen una estrecha relación como se alcanza a ver en este esquema, que al combinar las tres dimensiones simula una trenza y cada uno de estas dimensiones pues corresponde a un mechón que representa los conocimientos, el otro representa las habilidades y el tercero las actitudes y valores. Por tanto, la idea del tejido es que en la acción cada una de estas dimensiones es inseparable, o sea que están relacionadas, pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas individualmente, pues cada una tiene distintas características como lo vimos anteriormente. En ese sentido, logran las tres dimensiones juntas una competencia y una vez que el estudiante es competente, ejecuta la competencia que desarrolló. Con respecto a la naturaleza de los contenidos y la formación integral, tienen su sustento en los fines de la educación básica que vimos en la videoclase 1 y como tal se refieren a la formación integral del individuo como un mejoramiento continuo de la persona mediante el desarrollo de su potencial intelectual y de los recursos culturales, personales y sociales que le permiten participar como ciudadano activo y contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuo en una sociedad diversa y cambiante. Y en ese sentido es importante mencionar que esta formación integral, para lograr lo anterior, pues reclama contenidos de naturaleza diversa. Por una parte, será necesario que dentro de estos contenidos se adquieran habilidades como pues el pleno acceso a la cultura escrita, el razonamiento matemático, las habilidades de observación e indagación que se desarrollan fundamentalmente en el intento de responder preguntas sobre fenómenos naturales y sociales. Todo esto tiene pues una relación con los procesos cognitivos superiores que se desarrollan en la escuela. Por otra parte, la formación integral requiere preparar tanto la mente como el cuerpo. De ahí que se desprenden actividades físicas, del desarrollo emocional, el sentido estético, el arte, la creatividad, etcétera. Por lo tanto, esta diversidad de contenidos que requiere la educación básica se expresan en componentes y espacios curriculares específicos. Esto también lo vamos a ver más concretamente o más claramente en el mapa curricular. Otro de los aspectos que se integran a los contenidos, pues es la información versus aprendizaje, es decir, que se le da un especial peso a lo que es la información de calidad versus aprendizaje, pues esto establece que se deben privilegiar los contenidos que propicien aprendizajes relevantes y duraderos que permitan a los alumnos no solo saber y pensar acerca de ese contenido, sino sobre todo que sean la llave que abra el pensamiento a otros contenidos. Es decir, la aplicación de este criterio nos indica entonces que se han de favorecer
los contenidos que utilizan el conocimiento para resolver problemas, sopesar opciones, tomar decisiones y ayudar a niños y jóvenes a comprender mejor su mundo. Todo con la intención de que el alumno descubra que hay diversas maneras de construir conocimiento. Por ejemplo, el saber científico se construye mediante la experimentación, mientras que un historiador narra hechos del pasado a partir del estudio de determinadas fuentes. El otro aspecto que se integra a los contenidos es el balance entre cantidad de temas y calidad de los aprendizajes, que también va relacionado con el aspecto anterior, pues si es versus información, aprendizaje, pues es importante que se le dé un balance a el desarrollo de contenidos que sean realmente útiles y que no se integren pues como tal contenidos de relleno. Y finalmente los aprendizajes esperados, que para su organización y su inclusión específica en los programas de estudio, pues los aprendizajes claves se han de formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma, los aprendizajes claves se concretan como tal, pues en aprendizajes esperados. Por lo tanto, el trenzado final a modo del esquema enfoque competencial que teje todos los aprendizajes esperados expresa la formación que requieren los niños y jóvenes para convertirse en los ciudadanos competentes, libres, responsables e informados que plantea el documento Fines de la Educación. Por lo tanto, los aprendizajes clave pues están agrupados por cada una de las asignaturas y dentro de cada una de las asignaturas podemos encontrar, por lo tanto, los aprendizajes esperados. Y cada aprendizaje esperado define lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar, lo que va en vínculo con el perfil de egreso o los 11 rasgos del perfil de egreso. Por lo tanto, estos aprendizajes esperados son las metas de aprendizaje de los alumnos y están redactados en la tercera persona del singular con el fin de poner al estudiante en el centro del proceso educativo. Cabe mencionar que los aprendizajes esperados de los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, se organizan con base en las mismas categorías denominadas organizadores curriculares. Esto con la intención de mostrar, como lo mencioné anteriormente, el trayecto formativo de los niños, desde que entran al preescolar hasta que salen de la escuela secundaria, a efecto de dejar clara la progresión entre un nivel y otro, así como la articulación de los aprendizajes a lo largo de la educación básica. Por lo tanto, recapitulando, los aprendizajes esperados están implícitos en los programas de estudio. Estos programas de estudio son denominados aprendizajes clave, como lo pueden ver en el siguiente ejemplo. Aprendizajes clave para la educación integral, plan y programas de estudio para la educación básica. Y aquí lo podemos ver e incluso descargar, que la colección de los aprendizajes clave pues integran como tal cada una de las asignaturas que componen al currículo. Por lo tanto, volvemos y una vez que tenemos claro en dónde se encuentran los aprendizajes clave, estos se formulan en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor, que propiamente esto es la competencia, como lo vimos en el esquema anterior. Por tanto, cuando se expresan de esta forma los aprendizajes clave, se concretan en aprendizajes esperados y estos también se encuentran implícitos en cada una de las asignaturas que vamos a ver posteriormente. Por tanto, y a lo mejor soy muy repetitiva, pero es importante que quede claro, este trenzado final a modo del esquema enfoque competencial teje todos los aprendizajes esperados y expresa la formación que requieren los niños y jóvenes para convertirse en ciudadanos competentes, libres, responsables e informados, que plantea los fines de la educación.
pueden ir a visitar el video número 1 para que se pongan en contexto con este tema. Por lo tanto, cada aprendizaje esperado define lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar. Finalmente, pues los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que deben alcanzarse para construir sentido y también para acceder a procesos metacognitivos, es decir, para que el estudiante regule su proceso de aprendizaje en función del conocimiento que va adquiriendo y que son cada vez más complejos, es decir, deben aprender a aprender en el marco de los fines de la educación obligatoria, es decir, de los mexicanos que queremos lograr formar en este siglo XXI. Por lo tanto, los aprendizajes esperados constituyen el referente fundamental para la planeación y la evaluación en el aula y se plantean bajo los siguientes criterios. Es decir, que es importante tomar en cuenta estos aprendizajes esperados como el referente del logro y esto nos va a dar un parámetro para cuando realicemos nuestra planificación didáctica y para cuando desarrollemos nuestras estrategias de evaluación. Y al hacerlo, pues debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Estos aprendizajes esperados tienen en cuenta las etapas de desarrollo psicopedagógico de niños y adolescentes. Entonces, esto nos va a dar un parámetro de lo que pueden lograr de acuerdo al nivel educativo en el que están insertos. El segundo aspecto, pues señalan con claridad las expectativas de aprendizaje de los alumnos en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Recuerden que es importante tomar en cuenta que las habilidades, las actitudes y los valores son independientes para cada niño y están planteados para ser logrados al final de cada grado escolar. También están organizados de manera progresiva en coherencia con las distintas áreas del conocimiento y los niveles educativos, y su presentación va de lo sencillo a lo complejo, pero no necesariamente siguen una secuencia lineal y por ello pueden alcanzarse por distintas rutas que como docentes tenemos que ir identificando. También parten de los principios de inclusión y equidad, responden a los requisitos de transparencia, buscan garantizar el desarrollo de procesos cognitivos, habilidades diversas y actitudes a profundidad de acuerdo a la asignatura. Reconocen que su logro no se alcanza con experiencias de una sola ocasión, sino que son el resultado de distintas intervenciones educativas que tienen que ser planeadas para desarrollarse a lo largo de un lapso de tiempo. Con respecto al preescolar, pues los aprendizajes esperados además están planteados para ser logrados al final como tal ya de la educación preescolar. Se van construyendo, se profundizan, amplían y enriquecen en la medida que los niños viven ciertas experiencias. Y finalmente, pues la educadora decide cómo y en qué momento abordarlos mediante oportunidades y experiencias que estimulen la puesta en juego de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que implican estos aprendizajes esperados en virtud de que cada niño es distinto y que se tiene que considerar pues sus características y ritmos de aprendizaje. Y como lo mencioné anteriormente, en el apartado 5 de este plan, los contenidos de los programas de estudio se expresan como aprendizajes esperados. Y cada aprendizaje esperado se formula en términos del dominio de un conocimiento. Finalmente, vamos a abordar la pedagogía en la que se encuentra sustentada la naturaleza de los aprendizajes y que responde a la pregunta cómo y con quién se aprende. Y en donde se hace un especial énfasis en que el conocimiento es multifacético, es decir, que hay conocimientos sobre conceptos abstractos, sobre cómo resolver problemas rutinarios de manera eficiente y eficaz y cómo manejar situaciones con problemas dinámicos y complejos, entre otros. Por lo tanto, todas estas facetas interactúan para contribuir a la formación integral de una persona, pues cuando el conocimiento se estructura de manera separada o inconexa, el aprendiz puede saber mucho sobre un tema,
pero si no puede movilizar sus saberes hacia otras áreas y relacionarlos de manera interdisciplinaria, pues será incapaz de usar ese conocimiento para resolver problemas más relevantes de la vida real. Por lo tanto, la labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan, incluso a pesar de los obstáculos materiales y del rezago educativo que puede afrontar. Y pues en ese sentido nos menciona que un buen maestro, partiendo del punto en el que se encuentra a sus estudiantes, pues tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible en la construcción de los conocimientos planteados en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de su máximo potencial. Es decir, que nosotros debemos, además de seguir los planes y programas, pues seguirnos preparando y conocer estrategias que nos permitan mejorar nuestra práctica educativa. Asimismo, pues debemos contar con herramientas para hacer de los errores de los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje y dejar un poco de lado lo que no es viable de la educación tradicional. Por otra parte, pues es importante tomar en cuenta las emociones y su vinculación o articulación con los procesos cognitivos básicos y de alguna manera darle el lugar central a la motivación intrínseca de cada niño para construir pues conocimientos y habilidades de forma que sean significativas para él y para el contexto en el que vive. Por tanto, esta pedagogía promueve pues la revalorización de la función del docente. Es importante que éste tome en cuenta que ya no es un transmisor del conocimiento, sino un mediador profesional que desempeña un rol fundamental en la construcción del aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo, esta práctica la debe fundamentar o llevar a cabo en los principios pedagógicos, que son los siguientes. Voy a darles lectura de manera rápida. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante, impulsando actividades que activen esos conocimientos previos. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Conocer los intereses de los estudiantes. Estimular la motivación intrínseca del alumno. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Propiciar el aprendizaje situado. Entender a la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Modelar el aprendizaje. Valorar el aprendizaje informal. Promover la interdisciplina. Favorecer la cultura del aprendizaje. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Y finalmente, usar la disciplina como apoyo para el aprendizaje. Posteriormente vamos a hacer un video en el que se aborden a profundidad cada uno de estos principios pedagógicos. Y en cuanto a los últimos tres aspectos que son fundamentales, vamos a ver ahora el de ambientes de aprendizaje. Y pues bueno, para que los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra, deben relacionarse y vincularse a los ambientes de aprendizaje. Hoy es indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y social influyen en los logros de desempeño individual y grupal. Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Es decir, que implica un espacio y un tiempo donde los participantes pues construyen conocimientos, desarrollan habilidades, actitudes y valores. De ahí viene la importancia de que como docentes podamos adecuar el ambiente de aprendizaje, pues esto de alguna manera hace que se movilicen saberes y que se promuevan o se propicie un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivo, orientado a metas y que facilite los procesos personales de construcción, sobre todo que le den significado y de conocimiento a lo que se está enseñando. Por lo tanto, por medio de este ambiente se favorece que todos los niños integren nuevos aprendizajes a sus estructuras de conocimiento de manera más fácil, que lo entiendan más concretamente y más claramente y se dé lugar
al aprendizaje, como lo mencioné, significativo, con ayuda de muchas pues, materiales adecuados para los estudiantes, ¿no? Realmente no se necesitan grandes instalaciones, sino muchas veces un factor, un material, algo en particular es lo que va a detonar que el estudiante asocie eso con lo que se está enseñando y por supuesto con lo que está aprendiendo. Entonces, frente a eso, pues es mejor que llevar a cabo pues el aprendizaje memorístico o mecánico, pues realmente eso se olvida de manera muy rápida. Asimismo, pues el ambiente debe integrar estos aspectos como son pues una convivencia armónica, valores, respeto, entre muchas otros valores y actitudes que van a favorecer pues un ambiente más adecuado para propiciar el aprendizaje. Con respecto a la planeación y la evaluación de los aprendizajes, es importante mencionar que estos procesos de planeación y evaluación son aspectos centrales de la pedagogía porque cumplen una función vital en la concreción y el logro de las intenciones educativas. Como lo vimos en el esquema, pues responde a la pregunta qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y cómo se desarrollan las actividades tomando en cuenta los recursos materiales disponibles en la institución y también pues lo que tiene que ver con la evaluación, identificar los momentos y qué es lo que se va a evaluar, qué, cuándo, cómo y con qué debemos evaluar. Por lo tanto, la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus ideas de oportunidad, a la vez que es un factor que impulsa la transformación pedagógica, pues nos da un referente para llevar a cabo el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición, es decir, cómo el niño va regulando ese proceso de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Por lo tanto, este tema es bastante amplio y vamos también a desarrollar un video en donde se aborde específicamente todo lo que tiene que ver con la planeación y evaluación de los aprendizajes. Asimismo, para planear de manera consistente y en relación con los principios del modelo educativo que hemos visto a lo largo de estas 3 videoclases y de este plan de estudio, pues los docentes han de tomar en cuenta que el trabajo en el aula debe considerar los siguientes aspectos. Poner al alumno en el centro, generar los ambientes de aprendizaje, diseñar experiencias para el aprendizaje situado, dar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los aprendizajes, pues tener un diagnóstico de la situación del grupo, dónde está cada alumno, a dónde deben llegar todos, la importancia de que los alumnos resuelven problemas, aprenden de sus errores y apliquen lo aprendido en distintos contextos, diversificar las estrategias didácticas, es decir, estrategias de enseñanza, aprendizaje en momentos de inicio, desarrollo y cierre, como preguntas detonadoras de conocimientos previos, problemas abiertos para actividades de desarrollo, procesos dialógicos, juegos, trabajo por proyectos, secuencias didácticas, estudios de caso, dilemas, debates, todo esto son estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto, pues, la relación con los contenidos de otras asignaturas para trabajarlo de manera pues transversal e interdisciplinaria, su papel como mediador más que como instructor, tomar en cuenta los saberes previos y los intereses de los estudiantes y la diversidad de su aula, es tomar en cuenta el contexto del que provienen cada uno de los niños, así como modelar con un ejemplo en particular, pues del contenido que se pretende enseñar. Y finalmente la evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela, pues actualmente la evaluación ocupa un lugar protagónico, pues es el referente en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y también nuestra propia práctica pedagógica, especialmente cuando se hace de manera sistemática y articulada con la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que todo esto debe ir relacionado e implícito uno en el otro. Entonces, es importante que articulemos la evaluación con nuestra práctica cotidiana y con el enfoque formativo de la evaluación a partir de los momentos que ya mencioné, inicio, desarrollo y cierre,
que vendría siendo la secuencia didáctica. En consecuencia, la evaluación de los aprendizajes en el aula y la escuela pues exige una planeación que articule con la enseñanza y el aprendizaje de manera sistemática para contribuir con el propósito de la educación, que es conseguir el máximo logro de los aprendizajes de todos los estudiantes pues de educación básica. Cabe mencionar que ahorita se abordan estos dos aspectos o estos procesos pedagógicos que son la planeación y la evaluación de manera muy general. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, vamos a hacer un video en el que se aborde pues la articulación como tal de todos los componentes curriculares, de los aprendizajes clave, de los aprendizajes esperados y de los procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Todo esto en un video y si es posible también anunciarles que en próximos días estaremos lanzando nuestro curso de planificación didáctica en el que se recuperarán estos aspectos. Y finalmente, asegurar el acceso y el uso de materiales educativos diversos y pertinentes. Esto también va implícito dentro de la planificación educativa o planeación educativa, pues para poder llevar a cabo las actividades propuestas, tanto de inicio, desarrollo y cierre, o las actividades o proyectos en los que marcan los programas de estudio, es importante que podamos integrar y hacer presencia de materiales educativos de calidad, porque pues su uso son factores determinantes para la buena gestión del currículo. Entonces aquí se aborda de manera general la política de los materiales educativos, los cuales son pues de manera general el libro de texto, el libro para el maestro, los materiales educativos para alumnos y docentes, los materiales educativos que promueven prácticas educativas planteadas en este currículo, las bibliotecas escolares y las tecnologías de la información y comunicación, a partir de una interacción mediada o una interacción directa con los dispositivos electrónicos. También vamos a ir desglosando estos temas que son los de mayor interés. Por lo tanto, en estas primeras videoclases recuperamos el conocimiento sobre principios generales, su base, los contenidos, su base también, la teoría educativa y cómo responde a las preguntas que sustentan este nuevo modelo educativo a partir de nuestra práctica pedagógica, y la planificación y la acción a partir también de estas preguntas y de cómo evaluar. Por lo tanto, todo esto está concentrado, y nuevamente se los muestro, en la página de aprendizajesclave.cep.gov.mx. El siguiente elemento que vamos a ver en el siguiente video es el mapa curricular, y propiamente vamos a explicar ya lo que son los aprendizajes clave. Es importante que no se pierdan ninguna de las videoclases, pues todas están articuladas, todas tienen una relación y al final el objetivo es que ustedes comprendan y descifren lo que son propiamente los aprendizajes clave y cómo a partir de esta propuesta de los campos de formación académica, los ámbitos de autonomía curricular y las áreas de desarrollo personal y social, pues ustedes vean cuáles son las asignaturas que componen los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de autonomía curricular. Por lo tanto, los invito a que vean las videoclases anteriores, que no se las pierdan, y en el siguiente video vamos a abordar ya lo que son los aprendizajes clave. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de la videoclase. Espero que haya sido útil para tu práctica docente. Nuevamente te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook en Educa con TICS,
Suscríbete por favor a este canal Educa con TIC 2.0 y también visítanos en nuestro blog www.educacontics.com. Recuerda que cada sábado subimos video nuevo a nuestro canal de YouTube. Suscríbete y compártelo con otros docentes que necesiten saber esta información. Gracias por pertenecer a esta comunidad de aprendizaje y nos vemos en el siguiente video.